Muchas gracias, Paola. Saludos a todos. Que el Señor les bendiga abundantemente. Qué placer, qué privilegio que nos podamos reunir de nuevo a través de esta plataforma y compartir la palabra de Dios, que es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. La Biblia dice que penetra hasta partir el alma, ¿verdad? Es decir, nos reduce en nuestro yo, lo tumba y hace que Cristo Jesús se levante en nosotros. Y eso es lo que hacemos con el estudio de la palabra de Dios. En este día, hoy, vamos a compartir un tema de mucha importancia. Vamos a abrir la Biblia, hermano, donde quiera que te encuentres, allí, o sea, ya sea tu teléfono, cualquier instrumento donde tengas la Biblia, y vamos a conectarnos con el Señor. Hoy también vamos a orar, vamos a continuar orando por los pedidos que se han presentado, para que el Señor siga obrando conforme a su poder, su voluntad y su plan. Así que cualquier petición que tengas ahora, ponla en la mano de Dios. Cierra tus ojos conmigo ahí donde estás y pidámosle a Dios que haga su voluntad en nosotros. Padre Celestial, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Estamos aquí reunidos para encontrarte, para buscarte, Señor, para tener un encuentro contigo. Hoy abrimos tu palabra con la certeza de que tú nos hablarás, de que podremos aprender una lección más acerca de ti, mi Dios, de que podremos dar un paso más en nuestra fe y avanzar hacia este hombre que tú quieres hacernos, que es un varón perfecto a la medida y a la estatura de Cristo Jesús. Padre bueno, te pido por cada oración que se ha elevado aquí, por cada pedido de oración que se ha presentado, por cada necesidad que tienen nuestros hermanos y nuestros amigos aquí presentes, para que tú obres de manera especial en cada una de ellas, ya sea familiar, financiera, de orden personal, mi Dios, pero sobre todas esas peticiones para que su fe aumente, para que su confianza en ti siga creciendo, Padre Santo. Hoy háblanos a través de tu palabra y danos un mensaje que estremezca y transforme nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos al libro de Jonás. Hoy vamos a estudiar el libro de Jonás. Interesantemente, la lección de la semana pasada se estuvo hablando de Jonás y bueno, aprendimos mucho acerca de Jonás y las excusas que la gente pone para la misión. Porque interesantemente Jonás era un misionero que usted y yo realmente no enviaríamos a predicar. Jonás sería la última persona que usted y yo recomendaríamos para director de obra misionera de la iglesia. Jonás es la persona que uno diría, no, si él no quiere trabajar, déjelo así. Pero Dios actúa de manera diferente. Dios no actúa como nosotros. Dios es soberano, Dios es amante, Dios es misericordioso. Y la primera persona que Dios quiere salvar es a ti. Recuerda esto que te voy a decir en este momento. La primera o la principal persona que Dios quiere salvar es a ti. En ese sentido, quiero hablar de Jonás hoy bajo el título Jonás, la misión de Dios. O sea, la misión de Dios, aparte de Nínive, era Jonás. Porque déjeme decirle que si Jonás se queda allí en su pueblo natal, en Israel, Jonás se pierde. Dios tuvo que sacar a Jonás de su zona de confort, darle lecciones, llevarlo a predicarle a la gente y también predicarle a él mismo. Por lo tanto, era el plan de Dios no solamente salvar a Nínive, sino también salvar a Jonás. La palabra de Dios dice en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1, que Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Ese fue el trabajo que Dios le dejó a Jonás, levantarse e ir a Nínive. Para Jonás, cuando recibe este llamado, fue un impacto muy fuerte. El trasfondo histórico de este llamado implica que Jonás tendría que predicarle a los enemigos de Israel. Déjeme decirle que los asirios, de donde Nínive era la capital, eran bastante malvados. Ellos ya habían atacado al pueblo de Israel, habían matado a niños, mujeres, habían hecho sufrir al pueblo de Israel de donde era Jonás. Pero Dios ya veía que la maldad de Nínive era bastante, se estaba acercando a Sodoma y Gomorra. Y así como levantó a Abraham y a Lot para que fueran sus testigos allí, Dios levanta a Jonás también. Y le dice, Jonás, tienes que ir a Nínive. Tienes que predicarle aún a esos que son tus enemigos. Hermano, es fuerte. Tienes que predicarle aún a esos que son tus enemigos. Escribe ahí, por favor. Tengo que predicarle aún a aquellos que son mis enemigos. Esta parte es fuerte. Tengo que predicarle aún a aquellos que me han hecho daño. Tengo que predicarle aún a aquellos que no son buenos, aquellos que son despreciables en sus actitudes.
en sus acciones. Muchas veces tendremos que enfrentar este desafío. Dios llama a Jonás. La palabra de Dios dice que Jonás se levantó. Jonás se levantó. Es decir, en parte parece que obedeció. El problema es que Jonás se levanta, pero para huir de la presencia de Dios, dice la palabra de Dios, y se fue a Tarsis. Se fue a Tarsis, o sea, pensó ir a Tarsis. Interesantemente, Nínive, que da en lo que hoy en día es Irak, esa zona de Medio Oriente, y Tarsis queda en lo que es una parte de España, es decir, en polos opuestos, en direcciones opuestas. Jonás quiere irse lejos, porque Jonás dice, si me quedo aquí, Dios como quiera me va a levantar y me va a llevar. Así que me voy a ir de la presencia de Dios para que Dios no me obligue a ir. Así que el plan de Jonás es tomar un barco allí en Jope, que tiene un gran puerto, y entonces de ahí navegar hacia Tarsis. Él dice que pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Hermanos, ¿usted cree que es posible irnos lejos de la presencia de Jehová? ¿Usted cree, dónde cree que usted que podremos escondernos? Vamos al libro de Salmos, por favor, acompáñeme. Salmo 139. Nosotros vamos a notar que no podemos huir de la presencia de Jehová. Jehová está en todos lados y el salmista lo reconoce cuando está en aflicción. Él dice lo siguiente: Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y ya tú, Jehová, la sabes. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu presencia? Dice el salmista. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, allí estás. Y si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún allí la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no me cubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Dónde pensaba Jonás que se iba a ir? Ya David había dicho que no podemos huir de la presencia de Dios en el Salmo 139. No tenemos de dónde, cómo escaparnos. No importa el lugar secreto donde usted se meta, debe saber que allí Dios lo está viendo. No podemos ocultarnos de la presencia de Dios. Sí podemos ocultarnos de la presencia del hombre, pero nunca de la presencia de Dios. Jonás estaba cometiendo el error de pensar huir de Dios. Podemos huir del hombre, pero nunca podemos huir de la presencia de Dios. La palabra de Dios entonces dice que cuando Jonás estaba allí pensando que se iba lejos de la presencia de Dios, se levantó una tormenta en aquella nave. Versículo 4, pero Jehová hizo soplar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Versículo 5, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Interesantemente, los marineros que eran paganos, no conocían al Dios verdadero, estaban clamando a sus dioses, tenían fe en sus dioses falsos. Ahora yo quiero que ustedes noten que la misión se traspasa de Jonás a los marineros, de Jonás a los tripulantes del barco. Ellos estaban clamando, ¿verdad? Mientras tanto, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. El hombre de Dios está durmiendo y los paganos están clamando. ¿Qué pasa hoy en día? ¿Será posible que la gente perversa está buscando de Dios y los hombres y las mujeres de Dios nos estamos alejando de Él? Mucho cuidado y ojo con eso, hermanos. Tenemos que conectarnos con Dios. Tenemos que entender que no podemos dormir en este tiempo, donde hay tormentas, tribulaciones, problemas mundiales, donde hay guerras. El pueblo de Dios debe despertar y dar un mensaje atinado, un mensaje oportuno en este tiempo. Los hombres malos están dando mensajes equivocados, errados, clamando a dioses falsos, pero el hombre de Dios debe levantarse. Así que la palabra de Dios dice que el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Tú eres el único que no clamas. Déjeme decirle que en una ocasión una madre está despertando a su hijo para que vaya a la iglesia. Levántate que tenemos que irnos a la iglesia. Y él está allí durmiendo, hermanos, y le dice: mamá, hoy no quiero ir a la iglesia, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, déjame dormir.
Y la madre le dijo, tienes que levantarte para ir a la iglesia. No, mamá, no, tienes que levantarte. No podemos dejar de ir a la iglesia, mamá, que vaya otra persona. Tienes que levantarte, hijo mío, tú eres el pastor. Es una anécdota, ¿no? Chistosa, pero que nos debe llevar a reflexión a nosotros. Nos debe decir a nosotros que somos los responsables de la predicación, de amonestar, así como Jonás lo era y estaba yo durmiendo. Bueno, la palabra de Dios sigue narrando la historia en el capítulo 1 de que Jonás se levantó y dijo, mire, el problema es que Dios me está buscando a mí. Y aunque Dios no quería la muerte de Jonás, Jonás entiende que se podía apaciguar la ira de Dios con su muerte. Jonás estaba hasta suicidándose y le dice, tírenme a mí, que si me tiran a mí, se va a calmar el mar. Evidentemente el mar no se calmaría por tirar a Jonás. Realmente Dios calmaría el mar porque estaba buscando a Jonás, estaba buscando que Jonás se despertara, que Jonás le predicara a esa gente. Y esa gente entonces dijo, no podemos tirarte. Y al final buscaron todas las formas de salvar a Jonás, pero no pudieron. Y finalmente tomaron la decisión de tirar a Jonás en el mar. Cuando lo tiraron, la tormenta se calmó evidentemente. Y entonces un pez grande, dice la Biblia, tragó a Jonás. Y Jonás estuvo allí en el pez durante 3 días. Hermanos, Dios buscó a Jonás con desesperación. Dios buscó a Jonás con paciencia. Dios te está buscando con paciencia. Dios está esperándote. Dios quiere que tú le sirvas. Dios quiere que tú seas su misionero, que tú seas su ayudante, que tú seas el siervo que Él quiere, la sierva que Él quiere capacitar, enviar a otros lugares tal vez, enviarle a predicar a tu familia. Pero tienes que dejar que Dios te use. Dios no podrá hacer nada contigo si tú no se lo permites. Necesitas que Dios trabaje en ti. La única manera de Dios transformar el carácter de Jonás o comenzar a trabajar en el carácter de Jonás fue dentro del pez. Cuando Jonás se vio allí, sin lugar a dónde escapar de Dios, sabiendo que Dios había enviado ese pez, la palabra de Dios dice que Jonás oró. Capítulo 2, por favor, acompáñeme. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Lo que no hizo Jonás en el barco, que fue orar y pedir perdón a Dios y decirle a Dios que le dé sabiduría para predicar a esos marineros, ahora lo está haciendo aquí en el capítulo 2. Es la primera vez que aparece Jonás orando. Jonás no oró para decirle, Señor, ¿realmente tú quieres enviarme? Señor, ¿realmente tú quieres que yo vaya? Jonás no oró allí para pedir la dirección de Dios, pero Jonás está orando aquí. Es tiempo de orar, es tiempo de conectar con Dios, es tiempo de comprometernos con Dios. Jonás ora y podemos decir que es una oración, pero también es un cántico. Es un cántico de arrepentimiento, es un cántico de dolor, es una oración de contrición de Jonás, que entendía que le había fallado a Dios, que entendía que no estaba caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y usted puede leer allí en su casa esta oración tan interesante de Jonás. Y debemos entonces entender que Jonás allí reconoció que Dios era Dios, que la salvación, como dice el versículo 9, viene de Jehová. Cuando Jonás reconoce que la salvación viene de Jehová, la palabra de Dios entonces dice que Jehová ordenó al pez, el cual vomitó a Jonás en tierra. Pero ¿en qué tierra, hermanos, vomitó el pez a Jonás? La palabra de Dios dice que Jonás, una vez sale del pez, se dirigió Jehová por segunda vez a Jonás en el capítulo 3 y le dijo, levántate y ve a Nínive, ¿verdad? Me imagino que lo tiró en alguna de las playas de Nínive, de ese lugar, y proclama en ella el mensaje que yo te diré, ¿no? Así que Jonás se levanta y va entonces ahora a cumplir lo que debió cumplir en principio. Sin embargo, aún nuestra desobediencia Dios la usa para dar testimonio de su nombre. Porque si Jonás no se pone de rebelde, Jonás hubiese ido a Nínive, ¿verdad? Tal vez por tierra. Pero Dios que tenía el plan también de salvar a los marineros. Así que los marineros eran parte del plan de Dios. Eran parte de la misión de Dios. Por lo tanto, ahora Jehová se dedica a salvar a esos marineros a través del mal testimonio de Jonás. Los marineros lo que pudieron decir, yo nunca sería un cristiano como Jonás, como tal vez pudieran decirlo de alguno de nosotros. Mira, ese que vaya, ese no es cristiano, pero por él yo voy a entrar para demostrarle a él cómo es un cristiano. Los marineros que estaban allí dijeron, yo no sería un cristiano como Jonás, pero sí seré un hombre de Dios. A partir de ver ahora
cómo obra el poder de Dios para llevar a un hombre rebelde a cumplir la misión. Entonces Jonás se levantó, dice la palabra de Dios, y fue a Nínive. ¿Okay? Si usted va al capítulo 1, usted nota que Jehová le dice, levántate y ve a Nínive. Jonás se levanta, pero va a Jope para tomar un barco para irse a Tarsis. ¿Okay? Ahora, luego de un sinnúmero de situaciones en la vida de Jonás, es cuando este rebelde profeta, un profeta no modelo. Si nosotros vemos a Moisés, Moisés evidentemente dice, yo no tengo dones, Señor, yo no puedo hablar, pero va y cumple. Abraham va y cumple. José va y cumple. David va y cumple. ¿Verdad? Jeremías va y cumple. Isaías va y cumple. Ezequiel va y cumple. Pero Jonás es la antítesis de un profeta decidido, de un profeta que quiere servir a Dios. Jonás es esa antítesis. Jonás es todo lo contrario al siervo que usted no debería ser. Jonás es todo lo que usted debería no aspirar. Un haragán, un rebelde, un obstinado, un peleón, un amargado. Eso es Jonás. Pero Dios es todo lo que usted ve haciendo en Jonás. Dios es todo lo que usted y yo debemos aspirar a ser, porque ese Dios buscó a Jonás. Ese Dios perdonó a Jonás. Ese Dios le dio una segunda oportunidad a Jonás. Y ese Dios es el que yo aspiro a imitar. No a Jonás, pero sí quiero que Dios me ame, me bendiga y me ayude a hacer las cosas diferentes. Que tenga la misma paciencia que tuvo con Jonás. Que tenga el mismo amor, la misma misericordia, el mismo trato que tuvo con Jonás. Así que veamos el capítulo 3. La palabra de Dios dice que Jonás se levantó y fue conforme a la palabra de Dios. Nínive era una ciudad grande, tanto que era necesario 3 días de camino. Así que comenzó Jonás a adentrarse en la ciudad y predicando, diciendo, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Será el mensaje de juicio. Dicho sea de paso, Jonás quería que ese juicio se cumpliera. Usted tal vez pensará en algún lugar corrupto donde usted quisiera que el fuego de Dios cayera, porque son gente depravada, son gente blasfema, son idólatras, son todo lo malo que podemos ver nosotros de una persona que no ama a Dios. Pero a esa persona Dios las ama. Dios ama esas grandes ciudades llenas de corrupción, llenas de banalidad, llenas de concupiscencia. Dios ama a esas personas, como Dios te ama a ti también y te da una oportunidad a ti también. La palabra de Dios entonces dice que Jonás comenzó a predicar. Versículo 5 dice que las cosas no salieron como Jonás pensaba. Los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno, desde el mayor hasta el más pequeño. Se vistieron con ropas ásperas. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, este se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió con ropas ásperas, se sentó sobre ceniza. Luego hizo anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes una proclama que decía: hombres y animales, bueyes, ovejas, no prueben cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse hombres y animales con ropas ásperas. Clamen a Dios con fuerza, que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Gloria al Señor. El mensaje de Jonás, aunque no era un mensaje de motivación para que ellos se arrepintieran, era un mensaje contundente, un mensaje claro de juicio, y lo inesperado aconteció. Todo el pueblo se arrepintió. Todo el pueblo volvió a Dios, todo el pueblo reconoció su pecado y la palabra de Dios allí fue glorificada. Los hombres se humillaron, encontraron a Dios en su humillación, se arrepintieron de su mal camino, se arrepintieron de sus pecados. Me gusta lo que dice el versículo 9 y el versículo 10. El rey dijo: quizá Dios se detenga y se arrepienta, se calme su ardor, el ardor de su ira, y no perezcamos. Quizá Dios se arrepienta. Hermano, si tú has pecado, has fallado y le pides perdón a Dios de corazón, Dios se arrepiente. Dios te perdona. Dios te da una nueva oportunidad. No hay un corazón que haya clamado a Dios en medio de su angustia que haya encontrado oídos sordos. Ha encontrado a un Dios amante, a un Dios misericordioso, a un Dios que nos entiende, que sabe lo débiles que somos, a un Dios que está dispuesto a fortalecernos,
a llenarnos de su Espíritu Santo, de modo que podamos avanzar con fe y victoria en el nombre de Jesús. Quizá Dios se arrepienta, quizá Dios se detenga de lo que ha planeado para nosotros, calme su ardor y nos perdone y no perezcamos. ¿Y qué hizo Dios, hermano, en el versículo 10? La palabra de Dios dice que Dios se arrepintió. Dice que vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había anunciado hacerles y no lo hizo. Vemos a un Dios misericordioso, a un Dios amante, a un Dios que perdona, a un Dios que salva, a un Dios que da oportunidades, a un Dios que está dispuesto a salvar, a perdonar, a sacar del lodo cenagoso a sus hijos. Aquella creación que él hizo y se apartó de él. No sé qué tan hondo tú has caído, no sé qué tan lejos te has ido como los habitantes de Nínive, pero déjame decirte que Dios tiene poder para salvarte. Dios puede traerte, no importa lo lejos que te hayas ido. Dios puede sacarte, no importa lo hondo que hayas caído. Dios puede levantarte, no importa lo herido que estés. Dios puede darte otra oportunidad. Me gusta eso. Sin embargo, mis hermanos, el versículo 4 dice que Jonás se disgustó en extremo y se enojó. Así que oró a Jehová por segunda vez y le dijo a Jehová: ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Porque me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, que se arrepiente del mal. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Hermanos, mientras Dios y el cielo estaba alegre por tantos pecadores que se arrepintieron, Jonás estaba enojado. Jonás estaba ahora deseando morir porque no soportaba que Dios había perdonado a tanta gente. Por eso le digo que la misión de Dios no era Nínive. La misión de Dios en global era Nínive porque quiere salvar el mundo entero. Pero Dios estaba interesado en salvar a ese profeta rebelde. Ese profeta se iba a perder allí en su tierra. Hermano, si Dios no te saca de donde tú estás, te vas a perder. Vas a perecer. Te vas a amargar en tu burbuja creyendo que tú eres el más santo, la más santa, y que los demás deben perderse, los demás merecen el castigo de Dios. Dios necesita sacarte de ahí, de ese fanatismo en el que tú estás, de ese pensar que tú estás bien, los demás están mal, de ese pensar que la iglesia está en pecado y que tú estás bien. Dios necesitaba sacar ese fanático de Jonás. Y la palabra de Dios dice que entonces Jehová le respondió: ¿haces bien en enojarte tanto? Jonás salió de la ciudad y acampó hacia el oriente. Y el versículo 6 dice que entonces Dios dispuso una calabacera que creciera sobre Jonás para que su sombra lo cubriera y lo librara de su malestar. Y Jonás se alegró mucho. Noten que Jonás se alegra por esa calabacera, pero se enoja y se entristece por la salvación que Dios obró en Nínive. Qué contraste, hermanos. Nos alegramos a veces por las cosas materiales, pero nos disgustamos cuando un alma quiere venir a Cristo y no le dejamos. No es posible ahora, usted no está preparada, usted no está preparado. Eso se necesita. ¿Quién te puso a ti como juez? ¿Quién te puso a ti como dictador de las cosas que Dios quiere? Dios quiere salvar y buscar aquello que se ha perdido. No es un cristiano perfecto como tú, pero está buscando de Dios. Pero la palabra de Dios dice que Dios también dispuso un gusano que en la noche se comió la calabacera, y entonces cuando el sol salió, el versículo 8 dice que hirió a Jonás en la cabeza y sintió que se desmayaba, y entonces deseó la muerte. Mejor me sería para mí la muerte que la vida. Versículo 9. Pero Dios dijo a Jonás: ¿tanto te enojas por esta calabacera? Mucho me enojo, dice Jonás, hasta la muerte. Entonces Jehová le dijo: tú tienes lástima por una calabacera en la cual no trabajaste, en la cual no has hecho crecer, pero en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y la izquierda, y muchos animales. Dios amaba a Nínive y amaba a Jonás. La historia concluye ahí. No sabemos qué pasó con Jonás, pero da la impresión de que Jonás entendió a Dios. Entendió el plan de salvación y se arrepintió de sus pecados. Dios salvó tanto a Nínive como a Jonás. Salvó a los marineros
y cumplió la misión. Hermano, tú eres la misión de Dios. Dios te quiere salvar. Dios te está buscando. Dale la oportunidad a Dios de trabajar en ti. No sé por lo que estás pasando. No sé la ira, el rencor que hay en tu corazón. No sé las heridas que te han causado, esos enemigos que tal vez le deseas el mal. Pero Dios los ama y Dios te ama a ti también. Y aparte de ellos, Dios quiere salvarte. Tú eres la misión de Dios. ¿Me permites orar por ti para que el Señor te ayude? Oramos. Padre Celestial, gracias por tu amor. Gracias por este mensaje. Que haya calado en el corazón de alguien en este momento. Y que tu Espíritu Santo nos ayude, nos transforme y nos dé el gozo de la salvación. En el nombre de Jesús. Amén.